Una teología de la familia, 5 siglos de sabiduría bíblica para la vida familiar. Una publicación de Chapel Library en colaboración con Publicaciones Aquila y el Centro Nacional para la Integración de las Familias e Iglesias. Capítulo 1. La adoración familiar. La palabra de Dios y la oración familiar, por Thomas Doolittle. Los cabezas de familia deberían leer las escrituras a sus familias e instruir a sus hijos y criados en los asuntos y las doctrinas de la salvación. Por tanto, deben orar en familia y con sus familias. Ningún hombre que no niegue las escrituras puede oponerse al incuestionable deber de leerlas en el hogar, el deber que tienen los gobernantes de la familia de enseñar e instruir a sus miembros de acuerdo con la palabra de Dios. Entre una multitud de versículos expresos, analicemos estos. Y sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Éxodo 12, del 26 al 27. Los padres cristianos tienen el mismo deber de explicar a sus hijos los sacramentos del Nuevo Testamento para instruirlos en la naturaleza, el uso y los fines del bautismo y de la Santa Cena. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, mañana y tarde. Deuteronomio 6, del 6 al 7 y Deuteronomio 11, del 18 al 19. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6, 4. Y a Dios le agradó esto en Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Génesis 18, 19. Esto es pues innegable si se ha de creer en la palabra que hemos recibido como reglamento y a la que debemos brindar obediencia. Incluso los paganos enseñaban la necesidad de instruir a la juventud a tiempo. La razón de esta consecuencia, desde la lectura familiar hasta las instrucciones de orar en familia, es evidente, ya que necesitamos rogar a Dios para que nos proporcione la iluminación de su Espíritu, que abra los ojos de todos los miembros de la misma y que derrame su bendición sobre todos nuestros esfuerzos, sin la cual no hay salvación. Esto será más patente si consideramos y reunimos los siguientes argumentos. Primer argumento. ¿De quién es la palabra que se ha de leer juntos en familia? ¿Acaso no es la palabra del Dios eterno, bendito y glorioso? ¿No requiere esto y hasta exige oración previa en mayor medida que si uno fuera a leer el libro de algún hombre mortal? La palabra de Dios es el medio a través del cual Él habla con nosotros. Por medio de ella nos instruye y nos informa acerca de las preocupaciones más elevadas e importantes de nuestras almas. En ella debemos buscar los remedios para la cura de nuestras enfermedades espirituales. De ella debemos sacar las armas de defensa contra los enemigos espirituales que asaltan nuestras almas para ser dirigidos en las sendas de la vida. ¿Acaso no es necesario orar juntos, pues, para que Dios prepare todos los corazones de la familia para recibir y obedecer lo que se les lea, procedente de la mente de Dios? Es tan formal y sensible toda la familia a la gloria, la santidad y la majestad de aquello que Dios les transmite en su palabra, que ya no haya necesidad de orar para que así sea. Y si ven la necesidad, ¿no debería ser lo primero que hagan? Después de leer las escrituras y de escuchar las amenazas, los mandamientos y las promesas del glorioso Dios, cuando los pecados han quedado al descubierto y también la ira divina contra ellos,
Cuando se han impuesto los deberes y explicado los preciosos privilegios y las promesas de un Dios fiel, promesas grandes y preciosas para quienes se arrepienten, creen y acuden a Dios con todo su corazón, sin fingimientos. ¿No tienen ustedes la necesidad de caer juntos de rodillas, rogar, llorar e invocar a Dios pidiendo perdón por esos pecados de los que los ha convencido esta palabra, de los que son culpables y por los que deben lamentarse delante del Señor? ¿No tienen la necesidad de orar para que cuando se descubra el deber todos tengan un corazón dispuesto para obedecer y ponerlo en práctica y juntos arrepentirse sin fingimientos y acudir a Dios para que puedan aplicarse esas promesas y ser copartícipes de esos privilegios? Basándonos en todo esto, pues, es una buena razón para que cuando lean juntos, también oren juntos. Segundo argumento, considera los grandes y profundos misterios contenidos en la palabra de Dios que deben leer juntos. Verás que también aparecerá la necesidad de orar juntos. ¿No encierra acaso esa palabra la doctrina concerniente a Dios, la forma en que se le debería conocer, amar, obedecer, adorar y deleitarse uno en Él? En cuanto a Cristo, Dios y hombre, es un misterio sobre el cual se maravillan los ángeles y que ningún hombre puede entender o expresar y que ninguno puede explicar por completo. Con respecto a los oficios de Cristo, la palabra declara que son los de profeta, sacerdote y rey. El ejemplo y la vida de Cristo, sus milagros, las tentaciones que soportó, sus sufrimientos, su muerte, sus victorias, su resurrección, ascensión e intercesión y su venida para juzgar se plasman en la palabra divina. No se encuentran en las Escrituras la doctrina de la Trinidad, de la miseria del hombre por el pecado y su remedio en Cristo. Y también el pacto de gracia, las condiciones de este y los sellos del mismo. Los muchos privilegios preciosos y gloriosos que tenemos por Cristo, la reconciliación con Dios, la justificación, la santificación y la adopción, las diversas gracias por obtener, los deberes que realizar y el estado eterno de los hombres en el cielo o en el infierno. ¿No están estas cosas y otras como ellas y la palabra de Dios que se debe leer a diario en tu hogar? Y sigues sin ver la necesidad de orar antes y después de leer la palabra de Dios. Sopésalo bien, lo comprenderás. Tercer argumento. Considera cuánto le incumbe a toda la familia saber y entender estas cosas tan necesarias para la salvación. Si las ignoran, están perdidos. Si no conocen a Dios, ¿cómo podrán amarlo? Podemos amar a un Dios y a un Cristo invisibles, Primera de Pedro 1:8, pero nunca a un Dios desconocido. Si tu familia no conoce a Cristo, ¿cómo creerán en Él? Y sin embargo, tienen que perecer y ser condenados de no hacerlo. Tendrán que perder para siempre a Dios y a Cristo, al cielo y sus almas, si no se arrepienten, creen y se convierten. Dime si la lectura de este libro es la que los hará comprender la naturaleza de la verdadera gracia salvífica. ¿No será necesaria la oración? Sobre todo cuando muchos poseen la Biblia y la leen, pero no entienden las cosas que tienen que ver con su paz. Cuarto argumento. Considera además la ceguera de sus mentes, su incapacidad sin las enseñanzas del Espíritu de Dios para conocer y comprender estas cosas. No es necesaria la oración. Quinto argumento. Considera también que el atraso de sus corazones a la hora de prestar atención a estas verdades importantes y necesarias de Dios y su falta de disposición natural al aprendizaje demuestran que es necesario que Dios los capacite y les dé la voluntad de recibirlas. Esta razón o argumento, una vez más, considera que la oración es el medio especial para obtener conocimiento de Dios y su bendición sobre las enseñanzas y las instrucciones del cabeza de familia. David oró pidiéndole a Dios:
Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119, 18. En la palabra de Dios hay maravillas. Que el hombre caído pueda ser salvo es algo maravilloso. Que un Dios santo se reconciliara con el hombre pecador es maravilloso. Que el Hijo de Dios adoptara la naturaleza del hombre, que Dios se manifestara en la carne y que el creyente fuera justificado por la justicia de otros son, todas ellas, cosas maravillosas. Sin embargo, existe oscuridad en nuestra mente y un velo sobre nuestros ojos. Además, las escrituras forman un libro con broche, cerrado, de manera que no podemos entender estas cosas grandiosas y maravillosas de una forma salvífica y depositar nuestro amor y nuestro deleite principalmente en ellas, a menos que el Espíritu de Dios aparte el velo, quite nuestra ignorancia e ilumine nuestra mente. Y esta sabiduría es algo que debemos buscar en Dios mediante la oración ferviente. Ustedes, los que son cabezas de familias, ¿no querrían que sus hijos y criados conocieran estas cosas y que éstas tuvieran un efecto sobre ellos? ¿No querrían ustedes que se grabaran en sus mentes y en sus corazones las grandes preocupaciones de su alma? ¿Los instruyen ustedes a este respecto? La pregunta es, ¿pueden ustedes llegar a sus corazones? ¿Pueden ustedes despertar sus conciencias? No pueden. Y aún así, no te lleva a orar a Dios con ellos para que Él lo lleve a cabo. Mientras estén orando juntamente con ellos, Dios puede estar disponiendo en secreto y preparando poderosamente sus corazones para que reciban su palabra y las instrucciones de ustedes a partir de estas. Tomado de cómo puede el deber de la oración familiar ser mejor administrado para el beneficio espiritual de cada uno de la familia. Sermones Puritanos de 1659 a 1689, editado por Richard Owen Roberts. Thomas Doolittle, ministro no conformista inglés, de 1632 a 1707. Pero por encima de todo lo demás, dirige tus palabras a Dios para que las puertas de la luz divina puedan abrirse para ti. Y es que nadie puede percibir ni entender estas cosas, excepto aquel a quien Dios y su Cristo le han concedido este privilegio. Justino Mártir, 110 al 165. La Santa Escritura es: 1. La silla de Dios desde la que se dirige a nosotros. 2. Es la escuela de Dios en la que Él nos enseña y comunica información. 3. Es el dispensario de Dios y la consulta espiritual desde la que Él distribuye sus medicinas sanadoras. 4. Es el arsenal de Dios y su gran colección de armas adecuadas desde la que nos aprovisiona de armas defensivas y ofensivas para nuestra protección contra los enemigos de todo tipo. 5. Es la mano de Dios con la que nos guía hacia adelante por las sendas de fe y justicia y nos conduce sanos y salvos hasta la vida eterna. Joan Gerard, 1582 a 1637. Que todo cristiano fiel y creyente consagre su atención a las Sagradas Escrituras. En ellas descubrirá maravillosas manifestaciones dignas de la fe por la cual se producen. Contemplará a los hombres del mundo mintiendo en su impiedad, las recompensas de los piadosos y el castigo del impío. También mirará con asombro a las bestias salvajes vencidas por la religión y su ferocidad transformada en placidez. Las almas de los hombres volver a sus cuerpos sin vida. Pero un espectáculo que supera de lejos todas estas cosas se exhibirá ante su vista extasiada. Será ese diablo que desea triunfar sobre todo el mundo, mintiendo como un enemigo ya vencido bajo los pies de Cristo. Hermanos,
Qué visión tan adecuada, tan preciosa, tan necesaria. Cipriano, 200 a 258.